tenemos esa inversión y esa inflación. Tenemos dos socios con tasas mínimas diferentes. Y en el caso del financiamiento tendríamos 3 fuentes de financiamiento con el banco. Entonces, pedimos los 4 casos, ¿no? Primero, sin inflación y sin financiamiento. Pues sin inflación y sin financiamiento tendremos que tomar estos datos de 2 socios con 2 tasas diferentes. Entonces vamos a hacer el promedio ponderado de esas tasas, ya sea con la suma de los rendimientos y dividiendo entre el total de la inversión, o sacando una tasa ponderada. Entonces, tenemos una inversión de 230,000. Aquí nos dice que el socio A invierte 60% de los 230,000. Eso es 138,000. El socio B invierte 40% de 230,000, o sea, 92,000. En total nos da 230,000. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, yo sí tenía una duda con respecto a esa parte. Pues dime. Sí, ya ve que en el ejemplo que nos puso, nada más pasó directamente lo que era la R, que era igual a la TEMAR. En cambio aquí ya se hace el promedio ponderado. ¿Eso es porque son 2 socios? Así es, porque son 2, tienen 2 tasas diferentes. Okay. Si hubiera uno solo, ya nada más sería lo mismo, ¿no? La TEMAR igual a R. Sería eso, sí. Y les recomendé que para su proyecto se pongan de acuerdo en una sola y ya. Ok. Sí. Entonces, gracias. En este caso tenemos 13 y 17. Y ya con esto podemos sacar las 2 cosas, ¿no? La inversión por la tasa mínima nos da este rendimiento, la inversión por la tasa mínima nos da este rendimiento, la suma de los rendimientos entre el total de la inversión ya nos da 0.146. O el porcentaje de la inversión lo usamos como una ponderación por la tasa mínima, nos da esto, por la tasa mínima nos da esto, y la suma ya nos da la global mixta, ¿no? ¿Alguna duda con este? ¿Algo más? No. Luego, el caso con financiamiento. Aquí, sin inflación. Pues como no hay inflación, a la tasa del banco del 22% que tenemos acá, que está como I, que es la tasa nominal, le tenemos que quitar la inflación. Entonces, le quitamos la inflación con esta fórmula, ya nos da esto, ¿no? Por eso la TEMAR, esta es la tasa nominal con inflación del banco. Ya que tenemos construimos otra vez la tabla, nada más ahora, como tenemos financiamiento, ya los socios invierten menos. Sería acá estas aportaciones, ¿no? 50, 30 y 20. Entonces, del total de la inversión, 50% de 230 nos da esto, 30% de 230 nos da esto, 20% de 230 nos da esto. Las tasas sin inflación de cada uno, y en el caso de esta tasa que nos dio del banco, sin inflación, le aplicamos la deducción fiscal, ¿no? Ya nos queda esto. Y ahora sí, sacamos los rendimientos. La inversión por esto nos da esto, la inversión por esto nos da esto, la inversión por esto nos da esto. Sumamos y dividimos esto entre el total de la inversión, suma de aportaciones y nos da esto. O la ponderación, ¿no? 50 por punto 13 nos da punto 30 por punto 17 nos da y el punto 20 por punto 12 nos da La suma ya nos da la tasa mínima. ¿Hay alguna duda con este? ¿No? Pues vayan checando. Si tienen algo diferente o se equivocaron en algo, no voy a hacer que los sorprendan en el examen. Luego,
Con inflación y sin financiamiento, significa que tenemos que añadirle la inflación al premio a riesgo de los socios, el socio A y el socio B. Entonces, a este le sumamos la inflación más la tasa por la inflación, ya nos da para el A y para el B, ¿no? Con estas nuevas tasas, como es sin financiamiento, solamente tenemos estas dos fuentes. Estas son las que usamos, la TEMAR con inflación. Y las mismas operaciones que ya vimos antes. A ver, chequen si tienen dudas sobre ese. La única diferencia fue añadirle la inflación. ¿No hay dudas? No. Espero, entonces, siguiente sería con inflación y con financiamiento. Pues de nuevo, a las tasas de los socios les tendríamos que añadir la inflación. La tasa del banco ya tiene la inflación, así que ese ya tomamos la tasa nominal. Y construimos la tabla, ¿no? Con estas tasas. A este punto 22 hay que quitarle la deducción fiscal. Y de nuevo, ya sea que sea multiplicando, sacando los rendimientos o la tasa ponderada, ya llegaríamos a la global mixta. Aquí la única diferencia fue que usamos estas tasas con inflación, los mismos cálculos de antes. ¿Alguna duda, pregunta sobre estos? Sí, profe, ¿podría subir tantito el 3, por favor? Okay. ¿Ahí? Sí, listo. Sí, ahí nada más me faltó hacer la tabla. Eso sí, no, se me pasó, se me olvidó, pero lo corrijo. ¿No algo más? ¿Verdad? Entonces ya vamos con lo que sigue. Está viendo el estudio económico. La TEMAR, el modelo costo-volumen-utilidad. Pues vamos al modelo costo-volumen-utilidad. Que esto en el temario viene como punto de equilibrio. El punto de equilibrio sale de este modelo. Entonces, en este modelo vamos a hacer una relación entre la producción que tenemos con los ingresos y con las ganancias. Y obviamente con los costos, ¿no? Pues es un modelo matemático muy simple que tiene estos supuestos. Ahorita vamos a ver los supuestos más importantes conforme los vayamos adquiriendo, ¿no? Yo tengo esperanza de que ya no haya ninguna duda de de qué se refieren los costos fijos, costos variables. Y ya les había contado cuando hicieron la clasificación, pero de todos modos ustedes ya deberían de saberlo de antes. Por costos fijos son los que no dependen de la producción. Pueden tener ahí sueldos, salarios, rentas, apreciaciones, amortizaciones, gastos financieros. Y los costos variables que están directamente relacionados con la producción. Ahí tendrían las materias primas, comisiones sobre venta, pago de servicios que estén relacionados con la producción, gastos de transporte, pagos por proyectos, si es que se paga por proyecto. Eso aplica más para... También hay costos semifijos o semivariables que una parte lo usa producción y otra parte lo usan las áreas administrativas.
Hola, hola. Creo que se salió. Hola de nuevo. Ahorita ando en el celular, se trabó la computadora. Tuve que reiniciarla y va a tardar un ratito. Así que
Nomás me conecto para decirles que se esperen tantito. Y no tengo de otra. ¿Vale? Sí, profe, Ahorita no me se conecto. preocupe.
Ya volví. A ver, esperemos que no me desconecte otra vez. Veamos. A ver si se puede. ¿Sí me ven? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, sale. Entonces les decía, supuestos del modelo que ahorita vamos a ver, solamente los más relevantes. Costos fijos y variables, ya hicimos la distinción. La utilidad deseada, normalmente, bueno, las empresas se fijan un objetivo de beneficios. Esa es su razón de existir, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir saber cuál sería, bueno, calcular cuánto tenemos que producir para obtener una utilidad deseada. La tasa mínima aceptable de rendimiento ya vimos qué es, lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar por una inversión. Y la inversión ya sabemos también qué es, ¿no? Sería la suma de todos los activos tangibles e intangibles que necesitamos para funcionar en la empresa. Entonces, ya planteando el modelo, tendremos estas variables. Vamos a utilizar con Y el subíndice IT para las ventas o ingresos totales, P para el precio, X para las unidades que se producen y se venden. Uno de los supuestos más importantes del modelo es que suponer que todo lo que se produce se va a vender, no hay desperdicio, nadie se roba nada. Ese es uno de esos supuestos simplificadores de la realidad, ¿no? Y con el subíndice CT, los costos totales, CF el costo fijo y CV el costo variable. Como dijimos que el costo variable depende de la producción, entonces podemos hacer que dependa en una función lineal. Sería la forma más simple, la más común de representarlo, ¿no? Entonces, esta función lineal del costo variable con respecto a la producción, a X, solamente lo tenemos como una recta con la ordenada al origen que parte del cero. Por eso solamente tenemos aquí la pendiente de la recta, ¿no? Si no producimos nada, pues no hay ningún costo variable. Por eso la ordenada al origen es igual a cero. Si despejamos de esta expresión la pendiente, nos quedaría así. Le llamaremos el costo variable unitario. Sería solamente en promedio cuánto nos cuesta producir cada unidad, sin tomar en cuenta los costos fijos, ¿no? Entonces, con todas esas variables podemos construir estas dos relaciones, estas dos ecuaciones de recta. La ecuación de ingresos, que sería multiplicar el precio por la producción, y la ecuación de costos, que sería sumar los costos fijos más los costos variables. Acuérdense que esto es igual al costo variable. Si nosotros hacemos la resta de los ingresos menos los costos, esos son los ingresos y estos son los costos, obtendríamos las ganancias. Estas ganancias son antes de impuestos. Sería como las ganancias antes de impuestos. En el punto de equilibrio, decimos que todos los ingresos son iguales a los costos. O sea, no hay ni pérdida ni ganancia. Y esta expresión sería igual a cero. O sea, las ganancias serían igual a cero en el punto de equilibrio. No tenemos ni pérdidas ni ganancias. Luego, ya sabemos que en el mundo real pagamos impuestos. Normalmente pagamos 30% de ISR y 10% de PTU. Entonces, si consideramos el PTU, que fíjense que no lo consideré en la tasa mínima aceptada de rendimiento, pues solamente para que los financieros no me echen pleito. Pero normalmente sí se tiene que pagar el PTU. Entonces, tendríamos, ya restándole los impuestos, llegaríamos a las ganancias después de impuestos. Estas ganancias después de impuestos son las que realmente nos interesan. Los empresarios van a tomar decisión
sobre un proyecto para saber cuánto les da el proyecto, pero ya después de impuestos, cuál es su rendimiento neto. Entonces, si al 100% de los beneficios le quitamos el 40% de impuestos, nos queda un 60%, ¿no? Entonces, las ganancias después de impuestos son un 60% de las ganancias antes de impuestos. ¿Cómo sacamos el 60% de algo? Lo multiplicamos por 0.6, ¿no? Entonces, las ganancias después de impuestos son un 60% de las ganancias antes de impuestos. Y si esto lo despejamos, llegaríamos a esta expresión. Entonces, cuando queramos sacar las ganancias antes de impuestos, si tenemos el dato de las ganancias después de impuestos, esto lo dividimos entre 0.6. Y ya está, ¿no? Y ahora, normalmente, ¿cómo calculamos las ganancias deseadas? ¿Cuánto quieren ganar las personas? ¿Qué serían estas ganancias después de impuestos? Es lo que queremos ganar. Tenemos que sacar un porcentaje respecto a la inversión. O sea, la inversión total que hacemos, lo multiplicamos por la tasa mínima aceptable de rendimiento, o sea, lo mínimo que queremos ganar. Y eso serían las ganancias deseadas después de impuestos. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, y ese es un añadido. Normalmente en los libros de contabilidad llegan solamente hasta las ganancias antes de impuestos. Bueno, gráficamente el modelo se veía así. La ecuación de ingresos es una recta que parte del origen, multiplicar el precio por la cantidad. La ecuación de costos sería una ecuación de la recta que parte del costo fijo y tiene pendiente el costo variable unitario. Como el precio siempre va a ser mayor que el costo variable unitario, entonces la recta de los ingresos es más inclinada o más vertical que la recta de los costos. Entonces siempre se van a cruzar. En donde se cruzan es el punto de equilibrio financiero. Si producimos menos del punto de equilibrio financiero, tenemos pérdidas. Aquí en toda esta zona, los costos superan a los ingresos. Y si producimos más del punto de equilibrio, tenemos ganancias. En toda esta zona, los ingresos superan a los costos. Por eso nos interesa el punto de equilibrio, para saber qué tan lejos estamos de tener pérdidas o cuánto necesitamos para tener ganancias. Concepto muy relacionado con el punto de equilibrio es el margen de seguridad. Solamente estamos sacando un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de las ventas que están por encima o por debajo del punto de equilibrio? Pues si restamos las ventas que tenemos en el ejercicio que ustedes estén proyectando en su proyecto, menos las ventas en el punto de equilibrio, entre las ventas por 100 tendríamos un porcentaje. Si ese porcentaje es positivo, nos indica qué porcentaje pueden disminuir las ventas sin que tengamos pérdidas. Y si es negativo, nos indica qué porcentaje deben aumentar las ventas para tener ganancias. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la explicación del modelo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estos datos ya los tienen ustedes en su proyecto. Las ventas dependen del precio y la cantidad que van a producir. Para sacar su precio, aquí van a tener que ustedes, lo que estaba pendiente son los ingresos, ¿no? Van a poner unas unidades que ustedes consideren razonable producir y a partir de ahí van a sacar los ingresos para esto y van a ver si eso es suficiente para para que no tengan ni pérdida ni ganancia. Ahí yo les recomiendo que la suma de que sus ingresos, que hagan que sus ingresos sean mayores que sus costos. Digamos que como un escenario inicial. Y ya que tienen sus ingresos mayores que sus costos, ya van a hacer esto.
este cálculo de su punto de equilibrio. Y con base a los costos, ya que es básicamente con base a los costos que se calcula el punto de equilibrio, van a poder saber cuántas unidades necesitan producir para el punto de equilibrio, y ya eso lo toman en cuenta para los escenarios que les dije que tomaran en sus ingresos, ¿no? Entonces, unidades y precios ya lo tendrían ustedes ese proyecto. El costo fijo, la suma de todos sus costos fijos de un año. Todas estas cantidades tienen que ser anuales. Los costos variables, la suma de todos sus costos variables de un año. La inversión, ya saben, la suma de todos sus activos tangibles e intangibles. Y la tasa mínima aceptable de rendimiento. Aquí yo les recomiendo que para calcular el punto de equilibrio tomen la tasa de los socios sin inflación, en el caso del proyecto. Sí, tomen esa, porque son 4 casos, ¿no? Tomen solamente la tasa de los socios sin inflación. Vamos a suponer que tenemos los escenarios iniciales. Aquí está en amarillo que para su proyecto van a hacer solamente lo que está en amarillo. No van a hacer todos los puntos, todos los incisos, solamente los que están en amarillo. Entonces el inciso A, pero vamos a explicar todos, ¿no? Para que se entiendan los conceptos. Para calcular el punto de equilibrio, primero con base a los costos variables y las unidades que pensamos que vamos a producir, calculamos el costo variable unitario. Vemos que esto es clave para el modelo. Obviamente estos costos variables, este costo variable unitario depende de la producción que tengan ustedes con sus costos variables, lo que hayan supuesto que van a producir. Luego, este es el último dato que necesitamos para las ecuaciones. El precio ya está arriba, X, a partir de aquí se vuelve una variable. Aquí solamente pusimos un escenario para poner estos costos, de lo que producirían en un año. Pero de aquí en adelante ya se vuelve una variable que vamos a calcular X para diferentes escenarios. El costo fijo ya lo tenemos arriba, el costo variable unitario lo tenemos aquí, ¿no? Por X. Ya con estas dos ecuaciones podemos resolver el sistema de ecuaciones. Acuérdense que el punto de equilibrio es solamente la intersección de esas dos rectas, la función de ingresos y de costos. Entonces la solución del sistema de ecuaciones es el punto de equilibrio. Ustedes ya saben resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces llegamos a que X es igual a 25 y siempre para encontrar el valor de Y multipliquen X por el precio. O sea, siempre sustituyan la ecuación o el valor de X en la ecuación de ingresos. Porque aquí estamos resolviendo un sistema de ecuaciones y da lo mismo, se lo sustituyen en la de costos o ingresos. Pero en las demás no van a ser sistemas de ecuaciones. Vamos a encontrar valores de X y para encontrar el valor de Y siempre hay que multiplicarlo por el precio. Entonces, tendríamos que el valor de Y o el valor de las ventas o ingresos totales sería de esto. Ahora, reto para ustedes. Normalmente, contablemente, les enseñan esta fórmula para encontrar el punto de equilibrio. Es decir, costos fijos entre 1 menos costos variables entre ingresos totales. Esto lo hacen en contabilidad porque normalmente no se tiene el dato de cuántas unidades se producen. No tenemos el dato de X. O tenemos una mezcla de productos que tienen diferentes precios y diferentes cantidades. Y solamente lo podemos ver así en los estados financieros con estos datos, costos fijos, costos variables y ingresos totales. Entonces, ustedes a partir del sistema de ecuaciones que está acá, de este sistema de ecuaciones, ¿cómo llegan de esto a esto? A ver, solamente son algunas transformaciones algebraicas, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí me siguen?
¿Es? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí se los dejo como algo adicional. Y solamente para comprobar que llegamos a lo mismo, aquí está sustituyendo los datos, llegamos a los 50,000, ¿no? De acá. El sistema de ecuaciones. Entonces, ese sería el inciso A. Ese lo aplican para su proyecto. El inciso B no, pero solamente para repasar los conceptos. Dice, si se venden 20 unidades, ¿cuál es el valor de las pérdidas o ganancias? O sea, vendemos 20 unidades, el punto de equilibrio está en 25. Entonces, nada más por saber que es menor al punto de equilibrio, ya sabemos que son pérdidas. Ahora, ¿de cuánto? Para eso tenemos la ecuación de pérdidas o ganancias. Con esta ecuación sustituimos los valores que ya conocemos, 2,000 del precio, 25,000 del costo fijo, 1,000 del costo variable unitario, por X. Aquí lo que estamos diciendo es que si X vale 20, ¿cuánto vale G? Sustituyendo en la ecuación, llegamos a que la pérdida, porque es negativo, sería de 5,000. Es sustituyendo una ecuación, ¿no? Luego el inciso C. ¿Cuál es el volumen y el valor de las ventas necesario para obtener las ganancias deseadas de 10,000 antes de impuestos? Entonces, las ganancias antes de impuestos las representé con la letra G. Entonces, sobre esta misma ecuación, y como la incógnita ahora es X, y tenemos el valor de G, sustituimos el valor de G y despejamos X. Haciendo las cuentitas llegamos a esto, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y luego las ganancias antes de impuestos. Bueno, entonces decimos que tenemos que vender 35 unidades para obtener ganancias antes de impuestos de 10,000. Pero de nuevo, bueno, y el valor de Y, de los ingresos, sería de esto, ¿no? Pero de nuevo, esto no es lo que buscamos, lo que nos interesa. Saber cuánto vamos a ganar antes de impuestos, no tomamos decisiones sobre esta. Tomamos decisiones sobre las ganancias después de impuestos. Entonces, por eso tenemos aquí el inciso D. Este sí lo van a hacer para su proyecto. Entonces, queremos saber cuánto tenemos que vender para cubrir la tasa mínima aceptable de rendimiento, o sea, lo mínimo que queremos ganar, ya después de impuestos. Entonces, primero, calculamos cuál tendría que ser nuestra ganancia después de impuestos. Al multiplicar la inversión por la tasa mínima, nos da esto, ¿no? Entonces, estas serían las ganancias deseadas después de impuestos. Como el modelo lo que nos da es la ganancia antes de impuestos, para eso está esta expresión, para convertir las ganancias deseadas después de impuestos en las ganancias antes de impuestos. Pues dividimos entre punto 6, ya nos da esto. Y ya vimos de dónde viene el punto 6 y todo eso. Arriba. Entonces, ya con este valor de G, hacemos lo mismo que el inciso anterior. Sustituimos en la ecuación de pérdidas o ganancias y llegamos a X. Entonces, para cubrir las ganancias deseadas, necesitamos producir 108 unidades. Y el valor de Y sería 108 por el precio, ¿no? Tendremos eso. Entonces, ese punto, digamos, yo creo que es el más importante del modelo. Saber cuánto tenemos que, bueno, ese y el punto de equilibrio, ¿no? Saber cuánto tenemos que producir para alcanzar el objetivo de la empresa. Yo les recomiendo que a partir de ahí, de estas unidades que encuentren aquí, vayan escalando hacia arriba sus ingresos. No, perdón, las unidades que encuentren en el punto de equilibrio. Ya que encuentran su punto de equilibrio, vayan planteando escenarios de crecimiento de la producción. Hacia arriba, para alcanzar la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y obviamente ese nivel
de producción que tengan acá tiene que estar topado por su capacidad instalada, o sea, no van a poder producir más que su capacidad instalada en esto, y también por la demanda que creen que les pueden comprar. ¿Sí me siguen ahí? Sí, profe. Bueno. Ya el último inciso que también van a usar en su proyecto sería el margen de seguridad. Solamente sustituir las ventas que proyectan para ese año menos el punto de equilibrio entre las ventas de ese año, ¿no? Por 100. Ya arriba les dije cómo se interpreta. Y pues gráficamente no es necesario que hagan ustedes la gráfica. En su proyecto no lo hagan. Nada más se complican la vida y hacen cosas así a veces muy feas. Pero simbólicamente en nuestra escala, aquí tenemos el costo fijo, aquí tenemos el punto de equilibrio en 25 y 50 mil, y pues, serían identificar zona de pérdidas o ganancias. Pero esto no lo hagan para su proyecto, la gráfica. Bueno. Entonces, van a hacer esto y le pongo esto porque luego nomás hacen un año. O sea, en la entrega de su proyecto debe estar el punto de equilibrio de 5 años. Ahorita solamente me van a hacer este ejercicio con estos datos y calcular los incisos A, D y E para el año 1 de su proyecto. Para ahorita, nada más. Pero ya en la entrega de su proyecto deben estar el punto de equilibrio para los 5 años que se proyectan. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, si se fijan ustedes, todo esto es andar resolviendo ecuaciones. Pero ya no es necesario que resuelvan ustedes ecuaciones. Al menos, como les pido todos los cálculos en Excel, en Excel no van a andar resolviendo una ecuación. Profe, había comentado que para calcular los ingresos nos esperáramos a que era el punto de equilibrio, ¿no? Sí, Más denle recomendable. unidades para que ustedes tengan ingresos, que los ingresos superen a los costos. Y a partir de ahí ya calculan el punto de equilibrio. Y con el punto de equilibrio ya hacen sus escenarios para crecer a partir de ahí. Ok. Primero, Ahí viene... denle valor a sus unidades para que tengan beneficios. Dime. Sí, perdón. Ahí viene la fórmula, ¿no? Para calcular los ingresos. Creo que la pasó por ahí en el documento. Sí. Puedes Ok, de calcular, esa... ya tienes sus costos variables y fijos. Ok. Está bien. Gracias. Ustedes planteen un escenario inicial donde tengan beneficios. Denle las unidades con las que tengan beneficios. Y ya calculan su punto de equilibrio. Y ya después, con ese punto de equilibrio, acuérdense nomás que los escenarios que planteen estén por encima de ese punto de equilibrio. ¿Ya? Estoy pensando si pasarle las fórmulas. Pero ustedes son del poli, ustedes ya saben. Bueno, es que ya les Pásenos quito. las fórmulas, profe.
Ya les voy a pasar las fórmulas, porque luego me hacen cosas muy raras en Excel. Les voy a pasar las fórmulas para que ya las apliquen y las usen así en su proyecto en el Excel. O sea, todas las ecuaciones que despejé ahí en el apunte, pues se pueden reducir a fórmulas ya establecidas, ya, que es lo que normalmente se ve en contabilidad. Entonces, ustedes para su proyecto usen las fórmulas. No me salgan con ecuaciones en el Excel. Pero para lo que hagan a mano, sí hagan las ecuaciones. Lo malo es que el reto que les había puesto ya viene resuelto aquí. Ni modo, ya se perdieron de la diversión. A ver, vamos a ver, es un 4M, ¿no? Sería el 6. Bueno, nomás les comento, el archivo que les pasé con las fórmulas, aquí viene deducido de la ecuación de pérdidas o ganancias que les planteé, cómo llegamos al punto de equilibrio en X, cómo llegamos al punto de equilibrio en Y, un enfoque de contribución marginal. La contribución marginal sería cuánto contribuye producir una unidad adicional a los ingresos. Y pues la contribución de un producto es restar solamente el precio menos el costo variable unitario, ¿no? Pues por eso cambian algunas expresiones, pero están en un recuadro las expresiones que les recomiendo usar. Luego aquí está la derivación de la fórmula que les había dicho. Que llegamos a todo esto, ¿no? Y aquí está cuántas unidades producimos cuando tenemos unas ganancias antes de impuestos. Y para las ganancias después de impuestos, pues nos cambia algo así. Y ya está. Pues ahí están, digamos que ya sintetizadas todo lo que tendrían que poner en Excel. Lo que está en el recuadro, ¿no? Y lo que necesiten. No sé si solamente son lo que está en el recuadro. Bueno, para el Excel, bueno, eso también. Pues ahí se los dejo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Nada? No, profe. Ya me fui un poco rápido porque andábamos cortos de tiempo, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio del apunte. Ahorita se los asigno a Pienso Pixar. Y la próxima clase, yo no sé por qué me fui muy rápido, nos va a sobrar tiempo. Entonces, la próxima clase, además de andar revisando lo pendiente, ya este sería el último tema para el parcial, para su proyecto. Ya vayan viendo si tienen alguna duda de su proyecto para que la resolvamos. ¿Sale? Y pero de todas formas, cualquier cosa le podríamos mandar mensaje por Teams, ¿no? En el chat. Sí. Ok. Bueno. Entonces nos vemos, se cuidan. Y nos vemos la próxima clase. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente.